La pequeña casa de los Stevens respiraba una calma aparente, solo interrumpida por la curiosidad inocente de la infancia. La niña, con los ojos llenos de impaciencia, miró a su madre y preguntó cuándo regresará papi a casa. Samantha, con una sonrisa tierna y la paciencia que solo una madre posee, le explicó que aquello sucedería dentro de una semana. Ante la confusión de la pequeña sobre el tiempo, la madre aclaró que una semana son 7 mañanas. El trato era sencillo pero firme: debes portarte bien y comer todo si quieres que papi te traje una sorpresa. En ese instante un ruido extraño rompió la armonía del hogar. Samantha, atenta, le pidió a su hija que terminara de cenar mientras ella iba a ver quién es, preguntándose en silencio si acaso sería él. Al abrir la puerta se encontró con una figura familiar sumida en un mar de drama personal. «Tía Clara», exclamó Samantha al ver el desorden emocional de su pariente. La tía, con un aire de resignación, respondió que no había hecho nada, aunque confesó que creía que tendría una fuerte jaqueca por sentirse mal últimamente. La preocupación de Samantha fue inmediata al preguntar «¿Qué te pasa, tía Clara?», y la respuesta llegó con un nombre que ya era sinónimo de conflicto: Esoki. El hombre era su prometido, o mejor dicho, su ex prometido. Habían terminado de nuevo, marcando la tercera vez que aquel hombre se entusiasmaba con una bruja cabeza hueca. Firme en su dignidad, la tía Clara aseguró que bajo ninguna circunstancia volvería a ser su prometida. Samantha, entre el alivio SNGH, le dio su felicitación, aunque el problema real era que Clara parecía haber tomado la ruptura muy en serio. En ese momento de confesiones familiares, apareció Larry con su energía habitual. «Hola Larry, ¿qué tal?», saludó Samantha. Él explicó que solo pasaba por allí, y se le ocurrió venir a ver cómo estaban. Mientras Samantha decía que estaban muy bien, la tía Clara, desde su rincón de melancolía, murmuró que a ella le había ido muy mal. Larry, ajeno al drama de la tía, confesó estar ansioso por que Darden vuelva. Samantha lo invitó a pasar para platicar los detalles. Larry preguntó si Darden le había hablado acerca del señor Mitsumoto, a lo que ella respondió negativamente. Larry explicó que Mitsumoto era un importante fabricante de televisiones en el Japón, un cliente que el Darden habían estado persiguiendo durante más o menos 8 meses tratando de conseguir un contrato. La noticia de que el empresario llegaría mañana para hablar con ellos debería haber sido buena, pero Larry la calificó de terrible. El dilema era la hospitalidad, no sabía dónde invitarlo pues un restaurante parecía insuficiente. Un oriental, explicó Larry, considera que el ser invitado a cenar a un hogar tiene un importante significado. El temor a cometer una equivocación era grande, especialmente porque esa cuenta le pertenecería a Darren. Samantha, siempre dispuesta a ayudar, propuso invitarlo a su casa. Larry dudó al principio, pero luego aceptó entusiasmado, aunque preocupado por el menú. Se preguntaba qué se le puede servir a un invitado japonés, comida japonesa de la que ya estará cansado o mucha comida que tal vez no le guste. Larry reveló que había llamado a la secretaria de Mitsumoto en el Japón. Averiguó que su platillo preferido tenía un nombre particular que Samantha pareció entender de inmediato. A pesar de no saber cómo se hacía, Samantha confió en su capacidad para encontrar recetas japonesas, asegurando que no estaban tratando con un aficionado. La tía Clara se unió al plan, prometiendo ayudar en la cocina. Larry, agradecido, bromeó diciendo que se acordaría de ella en su testamento antes de marcharse. Llegado el momento de los preparativos, Samantha probó una salsa destinada al pescado crudo, encontrándola deliciosa. La tía Clara había decidido dar un paso más allá en la ambientación. Cuando Samantha fue a revisar la mesa, descubrió que su tía no la había arreglado en el comedor habitual, sino en otra habitación, directamente en el suelo. Clara defendió su idea argumentando que una comida japonesa pierde todo su valor si uno no se siente en el suelo. Además de la disposición de los muebles, la tía había añadido un toque decorativo, ambas vestían kimonos. Aunque Samantha se sintió un poco sorprendida, aceptó el gesto justo antes de que los invitados llegaran. Larry entró primero, sorprendido por la vestimenta de las anfitrionas. Presentó al señor Mitsumoto a la señora Stevens. El invitado expresó que era un gran placer y aceptó el ambiente con cortesía. Samantha le explicó que usaba esa indumentaria por ser confortable y encantadora, a lo que Mitsumoto respondió que le quedaba muy bien y agradeció el tributo. Larry, tratando de halagar, mencionó que solo a su amante se le pueden ocurrir ideas tan sorpresivas como esta, refiriéndose a la creatividad de Samantha. Luego presentaron a la tía Clara,
a quien Mitsumoto encontró extrañamente parecida a su difunta esposa, una mujer que él describió como muy bella. La cena transcurrió entre anécdotas. Mitsumoto confesó que, a pesar de su origen, tenía un cocinero francés que había pasado la mayor parte de su vida en el extranjero, estudiando en Oxford representando a su compañía en las grandes capitales. Se sentía casi como un turista occidental en su propio país. En lugar de sake prefirió un whisky con soda y sin hielo. La conversación tomó un giro curioso cuando la tía Clara mencionó que en su juventud solía volar sin dificultad. Mitsumoto, fascinado, le ofreció volar en su avión particular alguna vez, aunque Clara confesó que ahora le aterrorizaban los aviones. Larry, nervioso, intentó desviar la atención hacia los negocios y las gráficas de resultados, pero el interés del invitado estaba totalmente centrado en la tía Clara. Con el paso de los días, la situación se volvió inusual. Larry llamó a Samantha preocupado porque Mitsumoto, en lugar de revisar contratos, pasaba todo su tiempo con la tía Clara. Se habían vuelto inseparables, asistiendo a desfiles de modas paseos por la ciudad. Larry sentía que su negocio estaba en peligro. Mientras tanto, la tía Clara estaba encantada con Kensu, como ahora llamaba cariñosamente a Mitsumoto, destacando su gusto exquisito la posibilidad de que él le hiciera una pregunta muy importante esa noche. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un mensaje mágico o quizás el simple azar trajo de vuelta la voz de Oki, el antiguo amor de la tía Clara. Por teléfono, Oki le pidió que volviera. Ante la llamada de su corazón, la tía Clara decidió que debía irse de inmediato con él, pues el corazón rara vez se equivoca. Samantha apoyó la decisión, aunque esto significara dejar al señor Mitsumoto plantado. Cuando Mitsumoto llegó a la casa, Samantha tuvo que darle la noticia de que la tía Clara se había marchado para una reconciliación con un viejo amigo. El empresario japonés, manteniendo su compostura, agradeció la hospitalidad anunció que se marchaba a Tokio en una hora. Larry, desesperado por el contrato no firmado, se sintió frustrado. Samantha analizó la situación con sabiduría. Mitsumoto no estaba enojado por perder a Clara, sino que se sentía avergonzado por perder la cara frente a ellos al ser rechazado. Decidida a arreglar las cosas, Samantha fue al aeropuerto. Allí encontró a Mitsumoto fingiendo una coincidencia, le planteó una situación hipotética sobre su propio futuro el enojo de Larry. Logró que el empresario reflexionara sobre su propia importancia y sobre el hecho de si estaba realmente enfadado o solo avergonzado por el orgullo. En ese ambiente de aeropuerto, una mujer desconocida se acercó a saludar a Mitsumoto, lo que pareció suavizar su ánimo. Finalmente el señor Mitsumoto decidió posponer su regreso, dándose cuenta de que no había razón para no quedarse a terminar sus asuntos pendientes. De vuelta en la casa, la armonía regresó. Mitsumoto aceptó reunirse con Larry para hablar de negocios, aunque su agenda seguía algo ocupada con actividades sociales. Larry, resignado pero optimista, finalmente probó su postre de chocolate. En medio de la cena, surgió la duda sobre aquel platillo preferido que Larry había investigado. El nombre era Hongai Baoguras. Mitsumoto soltó una carcajada al escucharlo aclaró el malentendido lingüístico de su secretaria. Aquel nombre tan exótico no era más que la forma en que ella pronunciaba, con su limitado inglés, algo tan sencillo universal como una sopa de verdura. Todo el misterio o el esfuerzo por la comida exótica las preocupaciones desaparecieron en una carcajada compartida, demostrando que al final, la calidez humana la sencillez son los mejores puentes entre las culturas.